Qué bueno poder compartir una porción de la Escritura. Hemos estado haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento y hemos llegado al libro de Esdras. Es un libro que nos presenta un momento histórico para Israel muy importante porque están volviendo del exilio paulatinamente a su tierra. Acabamos de estudiar cómo el templo fue reconstruido y vamos a profundizar hoy en el momento específico en el que Esdras aparece en escena. Él vuelve alrededor de 60 años después de que fue reconstruido el templo y viene con una misión sacerdotal muy relevante. Sabemos que a través de los sacerdotes en el Antiguo Testamento encontramos cómo el Señor se relacionaba con su pueblo. Era un contexto diferente. Y es una historia muy interesante, está lleno de personajes muy interesantes también. Vemos a personas siendo valientes, esforzadas, obedientes al Señor. Vemos tensiones políticas, vemos a reyes que son de otras naciones, que no son Israel, obedeciendo al Señor. Vemos momentos en los que hay conspiraciones incluso. Es un libro muy interesante, los invitamos a que lo puedan leer de manera continua, de tapa a tapa, para que se puedan familiarizar más con la historia. Sin embargo, a pesar de que históricamente es tan interesante, no nos podemos quedar únicamente como una historia interesante, hechos reales que sucedieron, que tuvieron un matiz diferente a lo común, sino que es una historia que intencionalmente nos muestra facetas del carácter de Dios y cómo Dios se interesa por su pueblo. Particularmente vamos a leer dos versículos. En el capítulo 7, versículo 6, nos dice que este Esdras llegó de Babilonia y era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey. Y aquí clave, dice, y el Señor su Dios estaba con él. Con respecto a esto vemos una respuesta también en el versículo 27, en donde ya cuando el rey Artajerjes da libertades a Israel, que son impresionantes, que esto es algo que no tenía sentido a nivel político, Esdras responde de la siguiente manera, dice en el versículo 27, bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Entonces encontramos en el texto que es evidente que no se trata de personas persuasivas o personas tratando de lograr cosas, sino de Dios siendo intencional para acercarse a su pueblo y moviendo el corazón del rey. En el recorrido de los últimos capítulos de este libro vemos algunas situaciones en las que se hace evidente también cómo Dios actúa en favor de su pueblo. Uno de los primeros principios que podemos extraer es que vemos cómo el Señor provee para que el pueblo de Israel se acerque nuevamente al templo a adorar de la manera correcta. Vemos cómo el corazón del rey se mueve y le facilita las cosas a Esdras para que pueda acercarse a Jerusalén nuevamente y da libertades y pasan situaciones que no son comunes políticamente y vemos cómo Dios está moviendo el corazón del rey. Y esto nos habla también de cómo el Señor tiene un interés profundo en que tengamos una relación cercana con Él. Como segundo principio podemos ver que Esdras llega a una situación en la que surge en él una lucha interna, porque sabe que tiene que hacer un largo recorrido para volver a Jerusalén, que llevan un montón de utensilios y elementos muy importantes, y él mismo dice, bueno, yo no puedo ir a donde el rey a pedirle su protección, porque yo estoy hablando de que mi Dios es un Dios poderoso. Entonces se van de esta manera guardados por el Señor y hacen el recorrido completamente seguros. Y acá podemos ver también cómo Dios, además de poner y facilitar las cosas para que vuelvan a esa adoración, acompaña en ese proceso. Vemos al Señor poniendo en ellos este deseo de adorarle, pero también el hacer, los acompaña y los guarda para que se logre esto que se estaba buscando. En tercer lugar, vemos como el pueblo de Israel, después de que suceden todos estos hechos, muestra un arrepentimiento, se acercan y confiesan que han hecho cosas que intencionalmente que los han alejado del Señor, confiesan su pecado y hay decisiones en torno a esto, una decisión que implica volver a Dios y volver a la obediencia a lo que el Señor está diciendo. Y en ese lugar estamos todos nosotros también. El Señor nos invita a adorarle, Él nos ayuda en este proceso, pero también hay una respuesta de obediencia y arrepentimiento en nosotros. ¿Qué áreas tenemos que rendirle al Señor? Vemos una historia muy interesante en donde existe
existen muchas tensiones, pero que no se trata simplemente de un hecho histórico importante, sino de un Dios interesado en su pueblo, un Dios que quiere que su pueblo le adore, que quiere una relación cercana con Él, una historia como la suya y una historia como la mía.